Primero y principal, yo lo digo, pues yo sé que se los dijo Paz, porque se lo pasé a través de Paz, digo, tengan en cuenta que no tengo drama con cambiar la fecha de entrega, pero nada, corrijo un poco más adelante. Igualmente medio que iba a corregir un poco más adelante, pero ténganlo como presente. Segunda cosa, y ahora que los tengo acá, les pregunto, a ver qué les parece. Yo el 2 de noviembre no voy a dar clases, ¿estamos? Nos cae lunes. Dado que no voy a estar ese 2 de noviembre, ¿les parece muy, muy, muy desubicado recuperar una clase esta semana y la otra semana? Me estoy preguntando en serio, ¿eh? Me pueden decir no, así no. Ni idea, la verdad. Depende de los demás, pero yo creo que no habría mucho problema. No, yo digo, por ahí Profe, agarrar un... ¿Cómo? ¿cuándo sería? Y nosotros ¿qué hicimos la semana Hola Lucho, pasada? buen día. Miércoles, buen día. Hicimos miércoles y Viernes. Cualquiera de los 2 días que ustedes consideren es un día, no es que tengo que recuperar las 2 esta semana, pero digo, para ya tranquilizarme y saber que puedo en estas 2 semanas agarrar una hora más y ya el lunes 2 ustedes no tienen, pero ya la tuvieron. sí. Y yo creo que el viernes quedamos re cansados porque tuvimos todo de corrido. Yo creo que el miércoles es mejor. Sí, para mí fue más Sí, productivo. el miércoles es mejor. Sí, para mí fue más El miércoles productivo. mejor. Coincido. Pero bueno, lo deciden ustedes. Yo coincido, aparte incluso me parece que es una pavada, pero un viernes a las 9, un miércoles a las 10, hace una diferencia. Igualmente estoy pensando que en este miércoles sí la puedo recuperar ese miércoles, este miércoles sí la puedo recuperar un miércoles. El que viene no, porque tengo mesa de examen. Pero bueno, por lo pronto recupero una, digo que no es un gran problema, no es menor. Recupero una, si la otra se puede recuperar bien y si no, no importa. Por lo pronto, una de 2 me permite llegar más o menos hacia donde quiero llegar, básicamente. Bien, vamos a lo nuestro. ¿Algún voluntario que no sea Balma? Porque la vez pasada ha sido como muy, 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 muy parlanchín y está muy bien, pero quiero ver si alguno puede ubicar el concepto. Igualmente creo que fue Valentín la vez pasada el que dio la definición. Necesito A, uno que me recupere o que me recuerde un poquito la definición de empate. B, alguien que me dé un par de ideas respecto de lo que es el perfil político y económico de la Revolución Libertadora. Puede ser Balma igual, si no vamos a quedar todos silenciados. ¿Cuál era la segunda pregunta? Perfil político y económico de la Revolución Libertadora. Leonardo de Aramburu, despenalización. Bueno, Pará, ¿vos vas a ir a eso? si querés, sí. Para la segunda parte, no. Entonces, pará, antes de lo tuyo, ¿alguno que me explique de vuelta el concepto de empate hegemónico? Lo tienen que saber, Va trabajito de integración. No sé si lo voy a decir también, pero bueno. Dos oposiciones, dos gobiernos Sí. que como que tienen la fuerza como para vencer al otro, pero no para imponer una nueva, no me sé la palabra, ¿Un nuevo modelo? un nuevo modelo. Bien, a ver, tenés la idea básica, vamos a mejorarla. ¿Alguien que perfeccione lo de Petraca? En el interín, mientras estamos esperando a alguien que lo haga, el que no diga Romero lo va a buscar, digo, porque hoy lo vamos a usar bastante. ¿Alguno que mejore la definición de Petraca? Vamos. Me pongo así. Para no sentirme presionado a decirlo yo. Vamos, son varios los que están acá. Alguien. Si es por timidez, me daría bronca. Si es porque no saben, me daría más bronca. O sea, creo que se podría agregar que, o sea, es un empate hegemónico porque todos intentan imponer un nuevo modelo económico, pero ninguno, o sea, logra mantener su poder, o sea, que fue lo que dijo Kiki, pero además de eso, o sea, tenías a Aramburu y después a Leonardi,
No, sí, sí, creo Ojo, que ahí era. te está yendo la parte de Revolución Libertadora. Sí, coincido con lo tuyo. Eh, Tengamos en cuenta que el concepto de empate hegemónico aplica al periodo argentino entre qué años. ¿No era el no, 55 y el 66? El Gracias. 66. 65-66 quiere decir que son varios gobiernos los que están como involucrados en ese empate. Estamos de acuerdo. En ese 55-66 dice un poco Grimaldi, metiéndole un poco más de ficha a la definición de Petrarca. Tiene que ver con diferentes modelos económicos. ¿Qué quieren reemplazar? ¿O por qué quieren imponerse esos modelos económicos? el modelo de Perón. Bien, el Estaba modelo, a ver, el liderazgo ¿cuál sería la palabra? Como la legitimidad del modelo de Perón. Esos tres modelos, ¿cuáles son? Nosotros los nombramos. ¿Y a quién corresponde cada modelo? Revolución Libertadora, ¿qué modelo económico tiene? El modelo Liberal. económico liberal. Bien, Liberal. liberal, estamos de acuerdo. Desarma toda la parte de Estado benefactor y es liberal. Este lo digo yo porque no lo conocemos, pero lo vamos a conocer hoy. Frondizi, desarrollismo, y Ilia dijimos que respetaba de alguna manera como defendía lo que era mercado interno. Después lo veremos un poco más en detalle cuando lleguemos a Ilia. Entonces, ¿quieren de alguna manera como reemplazar el modelo peronista? ¿Lo logran? No. No, no lo logran. Sin embargo, lo que decía, creo que lo decía Petrarca al principio es, sin embargo, no lográndolo, o sea, no teniendo la fuerza suficiente para imponerse como en continuidad, sí son lo suficientemente molestos para los otros modelos económicos que están en competencia. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que aunque no hayan logrado, tienen como un peso. Sí, eh, aunque no hayan logrado imponerse, estoy de acuerdo, tienen un peso. ¿Y ese peso dónde uno lo ve? eh, ¿Dónde ve que esos tienen peso? A ver, no tienen el peso suficiente para ellos mantenerse en continuidad. Cuando digo mantenerse en continuidad, ¿entienden lo que digo? Y mantenerse en el poder más. claro. Claro, 6 ¿cuánto años. tiempo? Estoy pensando, el modelo Easy tiene como 20 años, digo, el modelo agroexportador 50 años, uno atrás del otro. El modelo neoliberal desde el 76 hasta el 2001, uno atrás del otro. Entonces, esa proyección en el tiempo no estaría en estos modelos, digo, existen por muy poco tiempo. Ahora, si bien no son fuertes al momento de imponerse, sí son lo suficiente molestos para con los otros modelos rivales. ¿Qué quiere decir que sean molestos? Y que, por ejemplo, tienen un peso, por ejemplo, en las urnas. Sí, es verdad, eso tiene un peso en las O urnas. sea, ¿Crees que lo lo respaldan? digo, lo digo, ejemplificándolo con algo actual, más a cuando no estaba con todos, con el partido de todos. Ay, O sea, es un buen ejemplo. La única diferencia es que no sé muy bien Massa cuál hubiese sido como su no, o modelo. sea, Sí. digo que tenía no, me refiero en el sentido de que tenía un peso. O No, sea, sí, más sí, allá ahí de que sí. gane o no gane, Sí, sí, sí. estaba siempre ahí. Exactamente, yo coincido con vos. O sea, tienen un peso en el electorado y tienen un peso en la sociedad. Y ese peso uno lo va a ver sobre todo cuando los diferentes gobiernos lleguen a su fin o cuando los gobiernos democráticos son golpeados. Por ejemplo, si nosotros decimos que Frondizi es desarrollista, cuando se junten diferentes sectores para golpear a Frondizi en el golpe de Estado del 62, ¿qué esperaría uno encontrar detrás de los sectores que respaldan el golpe de Estado a Frondizi? A nivel sectores económicos. ¿Sectores liberales podrían estar detrás del desarrollismo, detrás del golpe de Estado? Sí. Sí, Sí. vamos, sectores de mercado interno podrían estar detrás del golpe de Estado Frondizi. Sí, quiere decir que son fuertes, perdón, son débiles para imponerse por su propia fuerza, pero son lo suficientemente molestos para formar como, o para engrosar las filas de los sectores que terminan sacándose encima a los gobiernos durante este momento. Pero después lo vamos a ver un poquito mejor. En ese sentido dijimos que el primer momento de empate hegemónico era este momento de Revolución Libertadora, y ahí sí te dejo a vos, Balma, que querías, creo que querías. ¿Está? ¿O se me fue Balma? Sí, acá. Ah, está.
Bien, Balma, contame un toque. Revolución Libertadora, contame un poco de qué trata. A nivel político, cuál es el perfil, cuál es la diferencia. Y alguno de los que está, que no sea Balma, empieza a preparar a ver si puede darme una mano con la parte económica. No, tipo al principio, el que encabezaba o el que era el presidente del nuevo gobierno era Lonardi, que, bueno, como dijiste un poco antes, era alguien que respaldaba, respaldaba un poco este, el modelo económico que tenía Perón en ese momento. Sin embargo, los que estaban como la otra parte de la gente del golpe, que era totalmente antiperonista, este, bueno, no estaban de acuerdo con esto y aparece después que, ¿cómo se llamaba el otro? Aramburu. Aramburu, que él era el que se encargó de todo el proceso de desestabilización. Bien, te hago una pregunta antes que vayas para Aramburu. ¿Leonardo está de acuerdo con el modelo peronista? ¿Está de acuerdo con todo el modelo peronista? No, No. con el modelo económico, creo. Sí, con lo económico no tanto. En realidad ¿qué es lo que él rescata? A ver si alguno se da cuenta solo. ¿Qué es lo que él rescata como positivo del modelo peronista? ¿Qué ha logrado hacer eficientemente el modelo peronista? Puede ser que como que se contactaba con todos los sectores y como que lograba sí, como un acuerdo quizás entre, no sé, Sí, capaz con los sindicatos. claro. Exactamente. Entonces, en realidad coincido con lo que dice Grimaldi. Lo que rescata, de alguna manera, Lonardi es la cuestión a ver, lo que el peronismo ha logrado organizar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, esta cuestión como de diálogo con diferentes sectores, de este modelo corporativo. A ver, entiende que hay cosas organizativas, sobre todo la estructura sindical, que son muy positivas. Por eso, ¿cuál es el lema, Balma? Para entender un poco este Lonardi. ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué se lo conoce? Que dice que en realidad no hay vencedores ni vencidos. Bien, no hay vencedores ni vencidos. De hecho, el tipo también en algún momento dice un peronismo sin Perón. ¿Estamos? O sea, llega tan lejos como decir, che, hay muchas cosas muy piolas del peronismo, el único problema entonces sería ¿qué? Si es un peronismo sin Perón. Y Perón. Y Perón. Exactamente. Ay, gracias, Hensler. Bien, el único problema es Perón, ¿no? Es el tirano que habría como desviado un poco lo que naturalmente debería haber sido. Obviamente una posición muy tibia se corresponde con lo que estaba por decir Balma, y ahí te dejo de vuelta Balma, se corresponde a un apartamiento, ¿no? Digo, y ahí aparece Aramburu con todo lo que es desperonización. ¿Qué me decías de eso, Balma? Sí, lo que habíamos charlado el viernes creo que fue que Sí, era que, bueno, era un grupo heterogéneo y estaba, bueno, Leonardi que respaldaba el peronismo un poco y Aramburu que no. Y bueno, después el gobierno provisional lo asumió Aramburu y empezó a desperonizar. Por ejemplo, disolvieron el partido peronista, intervinieron los sindicatos, las Fuerzas Armadas, las universidades y todas esas cosas que había hecho Perón, bueno, de alguna forma las sacaron. Y estamos de acuerdo, bien, y se sí, vuelve como eso. un discurso un poco más, sí, extremo en contra del peronismo. Estamos totalmente de acuerdo. En paralelo a toda esa situación, ¿cuál es el modelo económico de Girón liberal? A ver, ¿qué es lo que nos interesa respecto a ese modelo liberal? ¿Alguno puede? ¿Qué desmonta? ¿Cómo desmantela? Elimina el IAPI Sí, ¿por qué te parece que eso es algo claramente liberal? porque era una medida que servía para sacarle plata a los que más tenían y dársela a los que menos. ¿Qué Entonces, sector así concretamente? Sí, no pierden plata los poderes políticos, las personas sí, del campo. sí, ahí está, el campo, básicamente, ahí está. Los sectores, es verdad, sacarle plata es un horrible igual, es como un impuesto a los sectores como obviamente más
más pudientes y una redirección de esa plata hacia lo que son diferentes sectores que ellos quieren incentivar, que están muy relacionados con qué sector que quiere el peronismo incentivar. ¿Cómo, perdón? ¿A qué sector incentiva el peronismo con esa plata del agro? Al, Y a la al clase sector de los obrera. trabajadores. Trabajadores. A trabajadores sí, pero también ¿y a qué otro sector? A la clase más baja. Sí, trabajadores, sectores bajos, justicia social, ¿y cuál es el otro sector beneficiado por el peronismo? La clase media. No, chicos, ¿qué quiere desarrollar el peronismo? ¿Qué actividad económica desarrolla el peronismo, muchachos? Ah, la industria, la industria. Ah, la... Vamos, sean más ágiles con esto. Esto tiene que estar ya como recontra sabido. Y la Sí, sí, perdón. industria, muchachos, planes quinquenales. La industria nacional. Bien, a ver, si desarrolla una política de tipo liberal, esa política de tipo liberal, ¿a qué sector ahora beneficia económicamente? Y va a beneficiar a la clase a la clase alta. ¿Qué entendés Por por clase ejemplo, alta? Beneficia al modelo agroexportador, y ¿no? por Exportador, claro, ahí está, terratenientes. ¿Por qué te parece, Kiara, que tiene que ver con un beneficio al modelo agroexportador? ¿Cuál es el razonamiento de eso? Así estaría beneficiando al campo, ¿no? Sí, tal cual, digo, pero ¿por qué tiene que beneficiar al campo si es un modelo liberal? ¿Cuál es el razonamiento que te lleva a beneficiar al campo? A cualquiera, ¿eh? No le estoy diciendo a Kiara nada más. porque un gobierno liberal, porque sí, se supone que una de las políticas que tienen es la quita de algunos impuestos o retenciones que, por ejemplo, puso el gobierno peronista. Entonces, es como que facilita la producción y la exportación a la gente del campo. Seguro. Ahora, ¿por qué te parece que beneficia a los exportadores y a la gente del campo en un modelo liberal? ¿Cuál es el principio que nos ayuda a explicar esto? Justamente le da más libertades. Sí, pero en más libertades vos podrías fomentar la actividad de otro Libre tipo de... comercio, ¿no? ¿Cómo? O Y libre comercio y la división de... Gracias, Kiara. Libre comercio y división internacional del trabajo. Ahí está. Si volvemos a eso, lo que quiere decir es que de vuelta la Argentina piensa que el modelo económico, dado los beneficios y dado las características del suelo, lo que tenés que hacer es dejar de, creo que habíamos leído esto, de dejar de incentivar a esto que ellos consideran como artificial, es decir, en la industria. ¿Se entiende? Tengo miedo que no estén entendiendo, muchachos. O están muy dormidos o no, se se entiende. El tema es ¿sí? que, qué sé yo, yo por lo menos estoy un No, poco no, dormido. yo me quedo con vos, porque prefiero quedarme con vos, ¿vale? En este caso, frente a tanto silencio, prefiero quedarme con uno que me dice que entiende. Porque si no entienden, deberían decirlo en el momento, ¿estamos? Digo, porque si no, a ver, estuvimos 25 minutos con esto, a tirabuzones, o sea, a ver si más o menos podíamos hacer un breve repaso de lo que habíamos visto. A ver, si pensamos en el perfil político de Aramburu, toda esta desperonización, toda esta cuestión como muy hostil de Aramburu para con el movimiento peronista, ¿no? Y si pensamos en una política económica que naturalmente beneficia a sectores antes perjudicados por el peronismo, como es el campo, y encima de esto le da como, a ver, como que frena un poco esos derechos adquiridos durante el peronismo. Vuelve a poner, o por lo menos a posicionar en una posición de cierto privilegio a los patrones, ¿no? O sea, en este caso se desentiende un poco de los obreros. ¿Cuál es cuál es el resultado que podríamos tener como consecuencia de eso? ¿Qué es lo que uno esperaría de ese peronismo o de ese movimiento peronista? ¿Cuál es la respuesta del movimiento peronista a la Revolución Libertadora? Y creo que se manifiestan, hacen marchas y Bien, todas esas cosas.
Bien, se manifiestan, hacen marchas. Bien, a ver, como consecuencia de eso, lo que tenemos es algo que se llama resistencia peronista. ¿Estamos? O sea, como la consecuencia de esto que nosotros fuimos viendo en esta clase, repasándola y la clase pasada viéndolo, te lleva a el episodio que uno conoce como resistencia peronista. A ver, me dicen si se escucha, tenemos 2 o 3 minutos de esto, y sacar un par de ideas respecto a qué es la resistencia peronista. ¿Te escucha? El calor de la represión y el ¿Bien? deterioro de las condiciones de trabajo, Sí, sí. Sí. en el interior de las fábricas comienza a gestarse un movimiento obrero clandestino, que por el momento no tiene nombre, aunque sí tiene un fin muy concreto: la resistencia. La resistencia peronista comienza como un movimiento inorgánico que lleva a cabo sus acciones en los mismos lugares de trabajo. Estas acciones consisten en pequeñas maniobras individuales de sabotaje, como averiar una máquina, o formas de protesta colectiva, como detener el trabajo por un par de minutos y ponerse a silbar la marcha peronista. Muchos de los integrantes de los grupos de resistencia comienzan a formar comisiones internas dentro de las fábricas y a tejer alianzas con otros sectores del movimiento obrero, también proscriptos por el gobierno militar. A finales de 1956, varios miembros del Partido Comunista se suman a las iniciativas de la resistencia y forman la Comisión Intersindical. Con esta comisión, peronistas y comunistas intentan presionar al gobierno para que los deje participar en el Congreso Normalizador de la CGT a llevarse a cabo en 1957. De forma paralela a la reorganización del movimiento obrero peronista, varios militantes y ex líderes sindicales forman grupos de choque, muchas veces armados, que se dan a conocer como comandos de la resistencia. Estos comandos llevan a cabo acciones de protesta y reivindicación del Partido Peronista, como volanteadas clandestinas o la detonación de artefactos explosivos de fabricación casera, bautizados popularmente como caños peronistas. Uno de los principales impulsores de los comandos de la resistencia es el abogado y exdiputado John William Cook. Figura rebelde y sumamente combativa, Cook representa la opción más revolucionaria del peronismo. Por su carácter aguerrido e intransigente y su aguda percepción política, Perón, desde su exilio en Venezuela, lo elige como su delegado personal y lo distingue con el cargo de jefe de las fuerzas peronistas organizadas en el país y en el extranjero. Para la misma época que la resistencia realiza sus primeras acciones de protesta, un grupo de militares leales a Perón planea un levantamiento armado contra el gobierno. La noche del 9 de junio de 1956, una sublevación militar encabezada por el general de división Juan José Valle intenta tomar la escuela de suboficiales de Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército de Buenos Aires y el Regimiento número 7 de Infantería de la ciudad de La Plata. Al mismo tiempo, varios comandos civiles de la resistencia peronista inician acciones de apoyo en las ciudades de Avellaneda, Rosario y en la provincia de La Pampa. Este alzamiento plantea 3 claras exigencias al gobierno de la Revolución Libertadora: el cese inmediato de la persecución al Partido Peronista, la restitución de la Constitución de 1949, anulada por el gobierno de la Revolución Libertadora, y la liberación de todos los presos políticos. Dichas exigencias persiguen un único fin: crear las condiciones necesarias para el regreso de Perón a Argentina. Llegada la medianoche, casi todos los focos de la rebelión son reprimidos. Salvo en el caso de La Plata, donde las fuerzas rebeldes, al mando de una división entera de tanques de guerra, se traban en combate hasta altas horas de la madrugada. El 10 de junio, el gobierno militar de la Revolución Libertadora establece la ley marcial. En las siguientes 48 horas se llevan a cabo fusilamientos en Lanús, La Plata, José León Suárez,
Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército y la Penitenciaría Nacional. Para la medianoche del 11 de junio de 1956, la lista de ejecutados asciende a 16 militares y 13 civiles. Con la intención de poner fin a las ejecuciones, la mañana del 12 de junio, el general Juan José Valle se entrega a las autoridades militares. Esa noche, en el patio de la Penitenciaría Nacional, Valle es fusilado. Ante el fracaso de la sublevación militar, tanto Perón, que la había alentado desde el exilio, como los comandos de la resistencia que actuaron en su apoyo, abandonan la idea de la lucha armada para volcar sus esfuerzos a la reorganización de los sindicatos. Me digo con esto. ¿Qué es la resistencia peronista, muchachos? Para qué cosas me interesa esto de estos minutos. Movimiento social Sí. en contra del gobierno de turno, que Sí. iba en contra de Perón. Y bueno, hacían varias cosas como sabotaje en las fábricas, en los lugares donde trabajaban, paraban de trabajar por algunos minutos como forma de protesta. Estamos de acuerdo. Fíjense que los sabotajes son como muy diversos, ¿no? O sea, la forma de protesta va desde cosas como muy tranquilas, como lo que vos me estás diciendo, esta idea de parar de trabajar, o en un momento, no sé si lo dice el video, no sé, silbar la marcha peronista, digo, cosas que no se pueden hacer en público. Por ejemplo, muy común en esta época es en las canchas de fútbol, en los partidos, que se empiece a cantar en las mismas como tribunas la marcha peronista, cosa que en realidad son todos, pero no puedes identificar a ninguno específico. Esas son como las resistencias un poco más leves. Aparece ahí como el personaje John William Cook. Básicamente lo que vos te encontrás es que hay un montón de formas un poco también más violentas, ¿no? Digo, hay un montón de comandos clandestinos, tipos que están armados y que sabotean diferentes como objetivos militares. Tenés un montón de vandalismo. A ver, así como uno piensa, por ahí esto lo vieron en algún momento, digo, esto es muy típico del periodo este, digo, uno lo ha visto por ahí. Bueno, en realidad yo lo vi mucho con Kirchner. ¿Alguna vez vieron esto? Esta marca de acá, ¿no? Sí. Sí. Pero esto es muy típico de los 50, o sea que sería, a ver, originalmente si uno lo busca era, si yo no me equivoco, creo que es una reconversión de cosas. Uno originalmente era una marca católica, que si no me equivoco era así, y era Cristo vence. Después obviamente el peronismo lo reconvirtió a Perón vuelve, y nosotros lo vimos, yo lo he visto en otros momentos más actuales. No sé si alguien lo vio. ¿Nunca vieron esto así? Sí. Sí, en la calle lo vi. Yo lo he visto en algunos paredones que en realidad tiene que ver, lo he visto con K y lo he visto con N, que tenía que ver con Néstor Vive. Pero bueno, básicamente son como reformulaciones de simbología política argentina de mediados del siglo XX, ¿no? A ver, esta idea de Perón vuelve para nosotros es por ahí una pavada. O sea, che, esto es tan emblemático, salir a una calle y de repente encontrarte que tenés esto en paredones como esto acá, que aparece como... Y en realidad, a ver, si uno se lo pone a pensar como con seriedad, tampoco es tan terrible. O sea, pero lo cierto es que hay que contextualizarlo en un momento donde esto está prohibido. ¿Qué es lo que también me interesa que ustedes vean de la resistencia peronista? ¿Es solamente de obreros? No, No. clase baja, diría parte de clase media, Sí, trabajadores. sí. ¿Y qué más? Digo, ¿qué aparece al final del videito este? No me parece algo menor. Entonces, Militares. Militares. A ver, para que uno no se quede con esta idea que el peronismo son solamente sectores bajos. Yo creo que el peronismo es, más allá de lo que uno lo relaciona con sectores bajos, digo, el peronismo es un movimiento como multisectorial. Digo, tenés un montón de sectores de clase media, o en este caso militares, que se han sublevado contra sus propios jefes, porque convengamos que son sus propios jefes los que están al mando del país. Con este levantamiento de Valle termina fusilado él y un montón más.
Pero lo que te permite ver de esta forma la resistencia y en realidad el proceso histórico en sí, es que en realidad la división de lealtades para con el peronismo es transversal a la sociedad. Hay muchos sectores que se han quebrado frente al movimiento peronista. O sea, ¿a qué me refiero quebrado? A ver, las Fuerzas Armadas deberían haber funcionado siempre como un grupo, primero como compacto y segundo independiente de la política, ¿no? Y sin embargo uno ve que como consecuencia de la existencia misma del peronismo lo que vos tenés es un quiebre de esas Fuerzas Armadas. Hay sectores que deciden romper esa estructura homogénea y volverse en este caso peronistas y volverse en contra de otros sectores de esas Fuerzas Armadas, lo cual es bastante faccioso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? A Sí. ver, así como uno quiebra las Fuerzas Armadas, otros partidos políticos, o incluso en el ámbito político, algunos partidos políticos como la Unión Cívica Radical, también tienen este mismo quiebre. A ver, de la mano de la importancia que ha tenido Perón, y pensemos en estos quiebres que uno puede ver en Leonardo Aramburu, levantamiento de base contra el resto de las Fuerzas Armadas, la Unión Cívica Radical, que es el otro partido como por excelencia, ¿no? de la Argentina del momento, tampoco se mantiene como unidad frente al peronismo. Lo que uno va viendo, y sobre todo ahora lo vamos a necesitar para entender quién es quién cuando esta revolución libertadora se desintegre, lo que uno va viendo es que la Unión Cívica Radical se quiebra frente al problema peronista y se forma una desviación, que es la Unión Cívica Radical Intransigente, o UCRI, y la Unión Cívica Radical del Pueblo. Entender que la Unión Cívica Radical también se quiebra frente al problema peronista nos permite entender un poco quién va a ser Frondizi, en este caso como nuevo gobierno a futuro, y quién va a ser Ilia un poco más adelante. ¿Estamos? Digo, porque cada uno de ellos forma parte o representa a uno de estas facciones de la Unión Cívica Radical. ¿Llegaron todos hasta acá? Sí. ¿Seguro? Bien. La idea sería ahora en el próximo encuentro de acá a 10 minutos, sentar un poquito las bases de lo que es el inicio de Frondizi y darles un par de pantallazos respecto de lo que es desarrollismo. Nada más, nos vemos, muchachos, son y 42, nos vemos y 55, ¿les parece? Bueno. Dale, Vale. adiós, nos vemos un ratito.